empezó la clase. Escribiría algunas digas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Viste la partida? ¿Qué se escucha ahí? Claro. Claro, ese culito. Ahí está la cama. Bruno Rodríguez, el micrófono. ¿No quiero que después no puedo dormir por ahí? Ah, io non la rompo, perché non sa male. Buenas tardes. Hay micrófonos prendidos, compañeros. Walter Mancilla, Bruno Rodríguez. ¿Qué? ¿Qué país se queda de la otra? Chao, chao. ¿Qué país se queda de la otra? Buenas noches. Vamos a esperar que entren un poquito más, porque son pocos todavía, y empezamos la clase. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está del golpe, profesora? Horrible, la verdad, horrible. Muy dolorida y con la cara cada vez más. Ahora empezó el moretón como a bajar. O sea, además de las marcas del teclado, tengo toda una cosa negra, espantosa. Así que bueno, seguiré así hasta que cambie la situación de mi cara. Muchas gracias por preocuparse. Es un proceso, ya va a pasar. Sí, sí, sí. Algo tendré que aprender de esto. Tengo que parar un poco, ¿no? Me caigo, dicen que hay que parar un poquito. Estoy trabajando mucho. Sí, sí. Y me caí sobre el mismo lugar, se me volvió a abrir esa herida y además, bueno, toda la parte, digamos, de izquierda mía, pero además me caí sobre la cara sobre la computadora, entonces me quedó marcada la computadora. En el primer día, los dos primeros días era horrible porque se veían los cuadraditos del teclado, pero después, bueno, además empezó todo hinchado, empezó a deshincharse, pero empezó a ponerse negro.
Y hasta ayer, hoy no me quise mirar en el espejo, hasta ayer parecía una esvástica que tuviera porque se notaban los bordes del teclado, supongo que irá desapareciendo. Me parecía un tatuaje, así como estoy como medio en estado de shock. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, el mismo lado, además. Bueno, está. Por lo menos digo, estoy dando clase acá y puedo seguir con las clases, así que no hay problema. Lo único que no me gusta hablar sin que me vean. Y sí, ahí está Vicky. Ahí está Vicky. No sabía, claro, Vicky no sabe, no nos vimos esta semana. No, está Victoria, sí, que sí, sé que sí, le pido, ella colabora, obviamente. Hablando de eso, Victoria les mandó las constancias que faltaban, según me comentó ayer, así que la deben haber recibido, la recibieron sin problema. Las constancias de parcial realizado. Ay, profe, ahora que nombra parcial, yo le había planteado hace un par de clases, como otros compañeros, que el jueves que viene tenemos un parcial presencial en la facultad nosotros. Sí. Y que claro, es de 18 a 19:30, y que no nos íbamos a poder conectar a esta clase porque vamos a estar yendo a la terminal, volviendo a nuestras casas y eso. Pero no coincide con porque yo no tengo acá el cronograma, no tengo la agenda, porque estoy en el dormitorio. No coincide con el parcial nuestro. No, era por el tema bueno. de que usted había dicho que capaz que si era mucha gente la que estaba en esa situación Sí. iba a grabar la clase. Lo que les pido es que me corroboren, de repente lo que podemos hacer es que de repente un foro o algo así para que me digan y no ponerles la falta, porque sería una injusticia, ¿sí? Ponerles la falta si están haciendo otra cosa. No es culpa de ustedes, ¿sí? Aquellos que tengan esa situación, ¿sí? Voy a grabar hablando de todo un poco. Recording in progress. Y bueno, nada, digo, o ese día no grabo, ¿sí? Bueno, pero ve más. Lo que hacemos es trabajar con algo, nada, no vamos a meternos en algo difícil, de repente repasamos y bueno, después no hago clase de repaso y listo, ¿sí? Hasta la clase pasada estuvimos viendo, bueno, ya hace días que nos hemos empezado a meter en lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Empezamos con el estado del arte, con el tema, la elección del tema, las distintas etapas del estado del arte, las preguntas de investigación, y la clase pasada estuvimos viendo lo que era esa gran pregunta de investigación, cuya respuesta la encontramos en la investigación misma, es nuestra investigación, ¿sí? Y hoy, bueno, yo iba a empezar con derecho. El último parcial no me llegó la fecha todavía, no tengo fecha oficial todavía, ¿sí? Si están preguntando eso. Me llegó fecha, sí, para Sociedad y Derecho porque termina en mayo, pero de los otros no nos llegó a los profesores, por lo menos oficialmente. Capaz que ustedes tienen idea. Lo que pasó en Sociedad y Derecho es a partir de una pregunta los que no están leyendo, no me volví loca, estoy contestando algo que apareció en el chat. Lo que pasó en Derecho es que coincide la fecha del último día de clase con el último parcial, ¿sí? Yo supongo que será lo mismo. Profesora. Con un grupo me tocó, un grupo está en el aulario y otro grupo va a estar en el, ¿cómo se llama esto? En el anexo, ¿sí? Que nosotros después le explicamos y por las dudas que no conozcan o lo que sea, les explicamos cómo llegar y depende de dónde nos toque, ¿sí? Va a ser presencial, acuérdense, y bueno, yo calculo que coincidirá más o menos con la fecha final, ¿sí? Bueno, sigo con el tema. Si hay alguna pregunta más sobre esto, y así terminamos de hablar sobre estas cosas.
Acuérdense que al ser presencial van a ser preguntas abiertas, ¿sí? Vamos a hacer vamos a ponerles algún texto para que ustedes identifiquen tema de investigación, problema, ¿sí? Objetivos, bueno, todo lo que hayamos dado en el curso, que espero que sea todo, y por lo menos hasta técnicas, ¿sí? Porque técnicas las podemos ver en el taller, y bueno, y a su vez definirlo, ¿no? Porque esto es una materia teórica, ¿ok? Bueno, habíamos hablado del problema de investigación, que es la gran pregunta de la investigación, que puede también formularse de otra manera, a que yo les decía, la experiencia de tantos años de dar clases de esto, acá y en otros lugares, me da la sensación que es mucho más sencillo, cuando uno empieza a investigar, plantear el problema de investigación como una pregunta, y no como poner una frase que diga, qué sé yo, la educación y no sé, ejemplos de la clase pasada, la cantidad de proteínas que consume un niño, y yo les comenté que era mejor hacerlo como pregunta, ¿sí? Y la respuesta va a estar dada a lo largo de toda la investigación, y fundamentalmente las conclusiones, que las conclusiones tienen que tener una conexión lógica con todas las demás etapas. Hoy vamos a hablar de una etapa que es el marco teórico, o marco conceptual, o marco referencial, lo pueden encontrar así en los distintos manuales, ¿sí? Y es una etapa muy importante. Yo iba a empezar hoy por hablar de derecho, de lo que son las teorías del derecho, las escuelas del derecho, pero decidí que mejor que ustedes lo lean el material, si no va a ser medio inentendible, ¿sí? Si yo expongo y nada más, ¿sí? O sea que les pido por favor que para el martes por lo menos le den una lectura a lo que es el texto de Larrauri, ¿sí? Que está ahí, y que es bien importante, digo, porque tiene relación con justamente la relación que existe entre el marco teórico y una investigación jurídica, ¿sí? De tipo jurídico. Bueno, voy a compartir pantalla para ponerles un PowerPoint sobre marco teórico. A ver. ¿Dónde está? Acá. Vamos, ahí está. Bueno, ¿lo ven? ¿Lo están viendo, chicos? Todavía No, no. Ahí sí. Ahora sí. Ahí apareció. Sí, sí se ve, profe. Dice can now, ahora sí lo pueden ver, dice, me avisa el Zoom, que ahora lo pueden ver. Bueno, el marco teórico, como les decía, digo, es una etapa fundamental, porque es donde nosotros elegimos teóricamente dónde pararnos para mirar nuestro problema de investigación. A mí me gusta mucho hacer como una metáfora, una comparación entre lo que es, para entender lo que significa marco teórico, ¿sí? Ustedes imagínense una pared en blanco, ¿sí? Y que nosotros ponemos una fotografía, ¿sí? Con una cinta scotch, una cinta adhesiva, ponemos una fotografía, ¿sí? En blanco y negro, la pared es blanca, bueno, no hay límites precisos, ¿no? De repente si yo miro de lejos, o si en los lentes, como estaba en este momento, que ahora me acabo de dar cuenta, seguramente no vea nada, ¿sí? Vea una mancha y la pared en blanco. En cambio, si nosotros enmarcamos esa fotografía o esa obra de arte, ¿sí? Y bueno, le damos determinada relevancia, pero además lo separamos del resto de la pared, ¿sí? Bueno, con el marco teórico ocurre lo mismo. Lo que sucede es que, digamos, que la pared sería, esto lo hago dibujando un cuadrito en el pizarrón cuando damos clase presencial, pero y les digo el pizarrón, pero en este caso una pared, quiero que se imaginen una pared blanca,
¿sí? Y cuando yo, o sea, lo que representa la pared son todas las ideas, o todas las posibilidades de, digamos, de teorías por las cuales yo puedo mirar mi problema de investigación, y cuando yo enmarco, ¿sí? Es que elijo voluntariamente una teoría, la elijo yo, el investigador, una teoría para poder interpretar, ¿sí? Y luego voy a tener que ser coherente con esa teoría, ¿sí? A lo largo de todas las etapas de investigación, ¿sí? No es lo mismo mirar desde un problema, desde una teoría que desde otra, ¿sí? Por eso me gusta hablar lo del marco, ya aprovecho la palabra marco, justamente lo que enmarca, digamos, distingue, hace sobresalir determinada cosa sobre la pared, sobre esa pared que sería el mundo de todas las ideas que hay para poder interpretar un problema, en este caso jurídico. Como vamos a ver la clase que viene, en realidad nosotros tenemos tres posibilidades, tres escuelas del derecho en donde pararnos. Tienen digamos, sus distintas versiones, pero en definitiva las tres descansan sobre pensamientos distintos. Una es la escuela del naturalismo, la otra es la escuela Profe, del positivismo. Sí. disculpa que te corte. ¿Vos estás avanzando de diapositiva? No, porque estoy hablando antes. Ah, está. No, todavía estoy Ah, sí, hablando está antes porque avanzando y nada, nada. vamos a llegar, tranquilo. Esto no está en la diapositiva, por eso lo hablo, y es parte de lo que vamos a ver la clase que viene, que yo quiero que lean, ¿sí? Entonces yo tengo, les decía, tres posibilidades, que ustedes capaz que en alguna otra materia han hablado de esto, que es pararme en el naturalismo, ¿sí? Que es una forma de ver el derecho y de definir lo que es el derecho y todo lo jurídico. Puedo pararme en el positivismo formalista, ¿sí? Esa es otra mirada, bien distinta, absolutamente distinta al naturalismo, con sus distintas versiones, ¿sí? Pero en definitiva es eso. O pararme en la otra posibilidad, que es el realismo jurídico, ¿sí? Algunos autores le llaman sociologismo jurídico, pero es el realismo jurídico, es la otra escuela. No hay más posibilidades que esa, ¿sí? Esas son las tres escuelas. Luego lo que sí yo puedo, y es lo que ustedes van a visualizar en la lectura de, que tienen, de la Rauri, ¿sí? Que tienen que leer para la próxima clase, o en algún momento antes del parcial, y justamente lo que les propone son distintas estrategias. Hay autores que proponen distintas estrategias para trabajar jurídicamente en una investigación jurídica. Pero lo que sí quiero que quede claro es que esas son las escuelas del derecho, ¿sí? Nunca una teoría va a ser la doctrina o jurisprudencia. En el caso del derecho nuestro, ¿no? En el caso del derecho anglosajón, la jurisprudencia puede llegar a ser teoría en el sentido que le damos en el marco teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes vieron que los precedentes, las sentencias precedentes, son fuente de derecho, o sea, el hecho de que un juez haya fallado de determinada manera, habilita a que un abogado diga, bueno, defensor diga, bueno, en el caso de fulanito contra, el Estado contra fulanito, se falló de esta manera. Y es como que el juez tiene la obligación de seguir a esa sentencia, ¿sí? Bueno, digo, en el caso nuestro no es así. La jurisprudencia es una opinión calificada. Ojo, no es la opinión de repente de nosotros, que ustedes que están recién metiéndose en el derecho, en el mundo del derecho, están en segundo año, tienen, o de Victoria, o de mi caso, ¿sí? Porque nosotros estamos, digamos, somos sociólogas, no somos abogadas, ¿no? Adrián.
Sí, pero eso no es en una investigación. No es el caso de una investigación. Es el caso de una sentencia, para respaldar una sentencia, para respaldar un alegato, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto es una investigación. Acá estamos en otro mundo, en el mundo de la investigación jurídica. No quiere decir que ustedes no puedan citar doctrina o citar autores o citar sentencias que de repente son relevantes, ¿sí? No solamente uruguayas, sino sentencias que tengan que ver con cuestiones internacionales, ¿sí? Que están por encima, digamos, de lo que son los Estados-nación. Pero lo que sí es, lo que realmente es teoría, cuando hablamos del marco teórico, son esas tres miradas que les dije, ¿sí? No estoy hablando mal de la doctrina, ni estoy hablando mal de la jurisprudencia, estoy dándoles el lugar que tienen. Como dice el compañero, muchas veces en los alegatos, en los juicios se presenta justamente en casos jurisprudenciales, o la doctrina, o lo que dice la doctrina mayoritaria, digo, son términos, ¿no?, que se utilizan comúnmente, o lo que opina, o de hecho, por ejemplo, para hacer en algunos proyectos de ley, cuando se están discutiendo leyes en el Parlamento, son invitados muchísimas veces profesores catedráticos, ¿no?, grado 5 o grado 4, son invitados para dar su opinión desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Es una opinión calificada, es una opinión de un experto, ¿sí? No es la opinión de doña María que opina en las redes sobre determinada ley, no, digo, es la opinión de una persona que está calificada para eso y que es docente y que tiene investigaciones. Pero cuando hablamos de investigación y hablamos de teoría, ya les digo, tienen esas tres posibilidades. Son las tres posibilidades de definir el derecho de una manera, de la otra o de la otra, ¿sí? El tema es, digo, si yo me paro en el positivismo, si quiero interpretar o quiero mirar, ¿sí?, por convicción o por lo que sea, quiero mirar desde un positivismo clásico o un neopositivismo, ¿sí?, mirar un problema de investigación, luego no voy a poder digamos, concluir en base a una mirada desde el realismo jurídico, ¿se entiende? O sea, lo que nos permite ubicarnos en una teoría es darle lógica a lo que estamos trabajando, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, eso no está por eso estoy hablando y no estoy pasando las diapositivas. Lo que ustedes van a tener que ubicarse en alguna de esas tres escuelas, y o por ejemplo decir, bueno, si yo lo mirara desde tal escuela y comparar, ¿no?, qué conclusiones llegaría sobre un mismo problema si yo me parara en la ventana, digamos, que me permite ver la realidad jurídica, que me permite el naturalismo, en la otra ventana que es el positivismo, y en la tercera que es el realismo jurídico, ¿sí? En orden de aparición, los digo, en la historia. Eso digo, quiero que les quede bien claro, ¿sí? Lo que no quiere decir que ustedes en el marco teórico no puedan citar doctrina que, digamos, avale y que vaya, digamos, de la mano o que tenga relación con esas escuelas de derecho, ¿sí? Lo que no es teoría pura, digamos, es la doctrina, ¿sí? La doctrina sola por sí misma no es, la jurisprudencia tampoco. Siempre hay, digo, la misma doctrina, digo, el investigador, la persona que hizo el ensayo, lo que sea, sobre determinado tema jurídico, se posicionó en una de esas escuelas. Entonces, bueno, eso es lo que está por detrás, digamos, ¿no? Por eso me parece importante recalcarlo, digo, y aclararlo, ¿sí? Y después, bueno, hay estrategias que son otras cosas que vamos a ver la clase que viene. Bueno, acá vamos a definir, más que nada metodológicamente, esto vale para el derecho y para otras ciencias sociales, ¿no? Y la ciencia en general, ¿no? El marco teórico, ustedes pueden encontrarlo como marco teórico, en una concepción más positivista,
digo positivista no en el sentido de la escuela del derecho, sino positivista más cuantitativo, más las investigaciones más clásicas, ¿no? Se llama marco teórico, pueden encontrarlo como marco referencial, como marco conceptual, ¿sí? Hay distintas maneras, contexto conceptual, hay distintas maneras de llamarlo, que lo van a ver en los libros, según un poco el camino metodológico que yo tome, ¿sí? Pero en definitiva hablan de algo que tienen en común, ¿no? El propósito es dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones, dice acá, que permitan abordar el tema, y que yo pueda, cuando vaya a la realidad, ¿sí? Cuando me plantee la investigación, o sea, decida poner a prueba hipótesis, o contestar esa pregunta que es el problema de investigación, yo tenga una cierta coherencia, ¿sí? Que no vaya en el aire, sino que yo me apoye en alguna teoría que ya está hecha, ¿sí? Que ya está hecha. En el caso jurídico ya están. Y ya les digo, hay 3 escuelas del derecho y no más, así como les van a ver que en algunos momentos de las diapositivas aparece, porque esto lo doy en relaciones internacionales también, en relaciones internacionales también tienen más escuelas, digamos, o más miradas que ustedes, incluso alguna se llama igual que una escuela de ustedes, pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, los compañeros de Relaciones Internacionales van a tener que elegir una de esas escuelas para poder posicionarse, ¿sí? Y mirar al problema de investigación. Bueno, otra definición que aparece acá es un cuerpo de ideas explicativas, coherentes, viables, conceptuales, exhaustivas, armado lógica y sistemáticamente para proporcionar precisamente una explicación envolvente, ¿sí? Acerca de las causas que expliquen el problema de investigación, ¿no? O sea, bueno, acá es bien digamos, cuantitativa, porque habla de causa, ¿no? Causa-efecto. A veces no estudiamos las causas, sino que tratamos de comprender, ¿sí? Y estudiamos motivaciones cuando investigamos. En definitiva, digo, lo que yo voy a elegir en el marco teórico como una teoría central para investigar, va a ser lo que va a orientar todas las etapas posteriores, ¿sí? Desde la elaboración de los objetivos. Los objetivos son el para qué hago la investigación, o sea, para qué se hace, no para qué hago yo, Emma Farías, o Daniel, o Adrián, no. Es para qué está hecha esta investigación, ¿sí? ¿Para qué se hace? Bueno, va a tener que tener relación con lo que yo cité en el marco teórico. Ni que hablar cuando vaya a aplicar técnicas, y me planteé un diseño de investigación, va a tener que ser coherente con lo que yo supongo que está por detrás de la definición de derecho, o sea, qué es lo que es el derecho y qué implicancias tiene. Y lo mismo a la hora de analizar y de concluir, ¿sí? Para concluir, digo, obviamente ahí ya les digo, no pueden haber conclusiones que no sean coherentes con lo que planteé en el marco teórico. Bueno, una de las finalidades digamos, del marco teórico es situar dentro de un conjunto de conocimientos al problema de investigación, ¿sí? Y que nos permite precisamente orientarnos, ¿sí? En el resto de lo que queda por investigar, ¿no? Lo que queda en el trayecto de nuestra investigación, ¿sí? De nuestro planteo, como le digo, de objetivos, en el diseño, etc. Y una conceptualización adecuada. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son los conceptos, en términos de lo que utilizaremos. Digo, cada mirada de esas escuelas que yo le digo el derecho tiene determinados conceptos que son bien distintos, varían de una escuela a otra, ¿sí? Desde lo que es la definición misma del derecho, ¿sí?
Lo que le da a la investigación, dice acá, es un sistema coordinado de conceptos, proposiciones y postulados, ¿sí? Tiene mucha relación con el estado del arte, en el sentido que hay muchas digamos, los materiales que obtuve, las lecturas, lo que sea, los documentos que yo obtuve y que seleccioné, ¿sí? Primero acopié, luego seleccioné en la etapa hermenéutica, y después van a tener mucha relación con el marco teórico. Muchas de las cosas que nosotros trabajamos en el estado del arte van a aparecer acá, en el marco teórico. Y seguramente no es que yo me decida en el marco teórico a ver dónde me voy a parar, en qué escuela. Generalmente digo, yo ya tengo una idea acerca de lo que es el derecho, y seguramente orienté mi búsqueda de información de acuerdo a esa escuela, ¿sí? ¿Se entiende? Y bueno, y esto a veces nos permite, cuando miramos el marco teórico, nos permite ir para atrás, ¿sí? Reformular el problema, hacer alguna otra búsqueda, ¿sí? Porque estas etapas no son fijas y no son una que sigue a la otra. Muchas veces vamos para atrás, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Nos vamos replanteando cosas, ¿sí? Anderegg, que es un metodólogo, dice que en el marco teórico se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías, todo dentro de una lógica, ¿no? Y conceptos que han de servir de referencia, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para ordenar, dice, ¿no? La masa de hechos, o sea, establecer un orden en cuanto a lo que yo quiero investigar, que es el problema, y cómo lo voy a hacer. El cómo tiene que ver con el diseño, el para qué son los objetivos, bueno, va a tener mucha relación con eso. Germán. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes o buenas noches para ti y para los compañeros. Hola. Te consulto, dentro del marco teórico, dentro de mi investigación, ¿yo puedo fusionar dos escuelas, fusionándolas lógicamente, ¿verdad? Tipo la escuela positivista y la naturalista, o solamente si me baso en una, me tengo que basar toda la investigación en una sola? Pregunto. Y bueno, para que tenga lógica, tienes que pararte en una. Si tú quieres hacer un estudio comparativo de qué resultados tendrías mirando, ¿sí? Mirando el problema desde el positivismo o mirando el problema desde el realismo jurídico, eso podría ser. Pero lo que no puede haber es incoherencia, o sea, porque dicen cosas absolutamente distintas, que es lo que no me quiero adelantar, pero es lo que van a leer ustedes y vamos a hablar la clase que viene. ¿Qué es el derecho? Nada menos. ¿Sí? Entonces, según lo que yo considere que el derecho es, va a ser mi investigación, ¿sí? Mi investigación va a estar basada en lo que yo considero que es el derecho. Entonces digo, lo que no puede haber es una especie de, digamos, de tratar de conciliar dos escuelas, porque justamente son irreconciliables las tres, porque parten de supuestos distintos acerca de lo que es el derecho, la función que tiene, ¿sí? Y cómo debe abordarse el estudio del derecho. Son absolutamente distintas. Y justamente lo que se ha concluido, digamos, a lo largo de la historia, que son reductibles a esas tres, ¿sí? Escuelas, no más ni menos. Y lo que sí hay son distintas estrategias, pero las escuelas no, ¿sí? Adrián. Profe, muy amable. Claro, tendrías que plantearte distintas hipótesis, exactamente. Yo, así como les dije, si ustedes van a trabajar, traten de no hacer un problema que tenga más de dos variables, o sea que solo estudien una relación, también les diría que no se metan en una cosa que es mucho más difícil y más compleja, y que no les va a garantizar un buen resultado. O sea, ustedes tienen una noción, ya están en el segundo año, seguramente tienen una noción de qué les parece que es el derecho, ¿sí?
lo irán discutiendo en cada materia, tanto social como jurídica o dogmática, a mí no me gusta decir dogmática, formalista, y ustedes se van haciendo una idea bueno, de cuál es la versión que ustedes, que a ustedes los representa más, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, pararse en ese lugar y les va a resultar ser mucho más cómodo después para lograr una coherencia interna en el trabajo. ¿Se entiende? María Cristina. Sí, buenas noches. Veo entonces como que definir el marco teórico es previo a ver el objeto que yo voy a investigar, o por lo menos tengo que tenerlo claro, porque una vez que yo empiece la investigación en ese marco, ya quedo casada con ese marco, digamos, ¿no? O sea, sí, no voy a estar sí, cambiando. todo lo que viene, lo que vas a hacer después, sí. Digo, tú puedes tener un problema de investigación y de repente tú lo estudias desde el naturalismo y Adrián lo estudia desde el positivismo, ¿sí? Puede ser un mismo problema, así como les dije, un mismo tema puede generar distintos problemas, bueno, un mismo problema puede ser visto desde distintas escuelas, pero a partir de que tú tomas la decisión de, digamos, que dices, bueno, yo elijo y justificarla, ¿no? La elección tiene que estar justificada. ¿Por qué? O sea, tienen que saber, o sea, no es una cuestión de poner un bolillero y decir, bueno, a ver, me salió tal, bueno, me voy a parar. No, hay una justificación de por qué a ustedes les resulta más... quizás digamos, también hay hasta como que uno mismo de repente ya se siente más cómodo con uno de eso. Que te sentís más cómodo y que además que tiene que ver con lo que tú entendés por derecho. Exacto. Porque seguramente en este grupo, que en este momento somos 113, a veces somos más, haya muchas posiciones distintas, ¿sí? O que quizás ni siquiera tengan una posición tomada todavía. Que capaz que están en plena exploración de eso, porque están conociendo, están recién en el primer semestre de segundo año. Pero a medida que van avanzando en la carrera, se van a ir, digamos, como comprometiendo más con alguna forma de ver lo que es el derecho, porque justamente lo que están estudiando es derecho, entonces van a tener que tener una definición, o sea, o decir, bueno, yo me acerco más a esta visión. Muchas veces influyen las materias, los profesores, ¿verdad? Tenemos algún profesor que nos marca muchísimo, van a tener muy buenos profesores, deben tener muy buenos profesores, ya en el segundo año hablo de las materias más formales, y que bueno, que muchas veces influyen, ¿sí? Porque justamente les plantean de una manera muy lógica los temas jurídicos y ustedes ven que bueno, es como que siguen eso, pero bueno, también digo, se puede cambiar, qué sé yo, o sea, son cosas, la vida es dinámica, el estudio es dinámico, pero lo que les digo es que ustedes una vez que se plantean mirar un problema de investigación desde una de esas escuelas, ya después no hay vuelta atrás, digamos, o sea, si hay vuelta atrás tienen que replantear todo otra vez, ¿sí? Mariana. Sí, para que me quede claro, primero elegimos el problema y después elegimos el marco teórico en base a lo que a nosotros nos es más afín, digamos. Exacto. No es que lo que sea más afín, es lo que ustedes consideran que es el derecho. Bien. Que ya les digo, capaz que a la altura de la carrera que están todavía no lo tienen muy claro, ¿sí? Esas son cosas que se van formando. Pero de acuerdo a lo que ustedes consideran que es el derecho y cómo debe abordarse, por tanto, porque cada una de esas teorías tiene su forma de abordaje, ¿no? A la hora de qué es lo importante y qué es lo no es importante para el derecho, qué es lo que hay que estudiar necesariamente o no, ¿sí? Todo depende de la escuela, que es lo que vamos a ver la clase que viene, y por eso les pido encarecidamente que lean el material, porque va a ser mucho más sencillo dialogarlo que yo me ponga a decir lo que dice el autor, ¿sí? Y el autor cita a muchos autores, además, digo, es un texto que está muy bueno. ¿Alguna pregunta más hasta ahora?
¿No? Bueno, seguimos. Habíamos visto, a ver, hay dos personas. Mariana, ¿ya hablaste? ¿O querés hablar otra vez? No, está. No, Francisco. profe, trabajé. Bueno, Hola, Francisco, profesora, ¿cómo anda? ¿qué tal? Era para hacer una pregunta. El tema de el derecho, ¿puede enfocar el tema del punto de vista sociológico? ¿O tiene Por ejemplo, en el que realismo jurídico sí. abordarlo solo desde el punto de vista... ¿Cómo? En el realismo jurídico sí toma en cuenta. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Ah, está. Porque Toma en creo cuenta que, otras creo que otras cosas. claro, porque puede ser importante eso. Claro, por ejemplo, hay juristas que consideran importante ver al derecho como un producto y que, digamos, tiene determinadas consecuencias a nivel social, político, económico, no solamente sociológico, ¿no? Esa es una posición. Y hay otros que consideran que no, que en sí mismo es un sistema, ¿sí? Cerrado, que se puede estudiar prácticamente, o sea, llevándolo al extremo, como un sistema lógico, digamos, cerrado, como un sistema, como una cuestión, ¿se acuerdan de lo que es la lógica? Bueno, como una cuestión lógica, y que eso se acerca más al positivismo, ¿sí? Sí, Bueno, claro. entonces digo, pueden haber miradas distintas, y todas, todas tienen... no es que uno sea más bobo que el otro, digamos, no, son todas que tienen justificación, o sea, atrás hay grandes pensadores, atrás del positivismo está Kelsen, ¿sí? Claro. Y bueno, ni que hablar de los pensadores modernos. Y bueno, digo, siempre van a tener referentes muy pesados, muy fuertes, ¿no? Atrás, o sea, que no es que haya escuelas más interesantes que otras. No, son tres maneras de ver el derecho bien distintas. Bien Claro. distintas. Yo me refería que el derecho puede alegar humanísticamente, no solamente positivamente, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahí está, justamente un poco en eso está parado el realismo jurídico. Pero también cuando hablemos de las estrategias, por eso no me quiero adelantar, de las estrategias también se puede trabajar interdisciplinariamente, digamos, un fenómeno jurídico desde Por las algo, distintas escuelas. realismo y humanismo es una gran verdad. Es lo mismo casi. Bueno, sí, ahí está. Bueno, vos Es lo me que parece vivimos, que ya ¿no? tenés claro tu visión del derecho. Pero de Yo, repente hay sí. compañeros que capaz que todavía no, porque Me no tienen gusta, por qué. me gusta por ese lado, ¿viste? Claro, no tienen por qué porque recién están empezando, están en segundo año, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires al primer año le llaman pregrado, ¿sí? Porque es como una forma de introducirlos, ¿no? O sea que ustedes recién estarían, en Buenos Aires estarían recién empezando el grado, ¿no? Pero bueno, acá es segundo año, digo, pero les quiero decir, les queda mucho por delante y mucho por escuchar y mucho por leer, y entonces, bueno, hay decisiones que de repente tomamos hoy, o visiones que tenemos hoy, que capaz que mañana las cambiamos, ¿sí? Y que no nos representan de alguna manera, ¿no? Por eso le decía muchas veces en las materias que tienen que ver más con lo formal, ¿sí? Van a tener distintas visiones y excelentes profesores con visiones totalmente distintas. Y de repente se enganchan después bueno, de acuerdo a algún profesor que tengan. Siempre pasa, ¿no? Que siempre hay algún profesor que te da vuelta la cabeza, ¿no? En todas las carreras. Y bueno, esas cosas pasan, ¿sí? Bueno, ya está, Francisco, ¿te quedó claro? ¿Querés decir algo más? Sí. Bueno. No, lo que quería, que ahora apareció la Rauri, que nosotros en primer año hablamos bastante. ¿Ah, sí? Sí. Con la Rauri lo teníamos siempre presente, ¿viste? ¿En sociología, en sociedad y derecho? Sí. Ah, Que ahora
Sí, Sí, y era sí, bastante buenos enfoques, ¿viste? sí, sí, pero la Rauri lo que hace es tratar, justamente habla de las tres escuelas y las distintas estrategias, ¿no? O sea, hace Bárbaro. una descripción en este caso. Bueno, bárbaro. Después hay otro autor que también está en el programa, que yo no les dije que lo leyeran, pero bueno, está bueno leerlo, que es Nino, Santiago Ah, Nino. sí, sí. Es excelente, es También, sí. de muy fácil lectura, y yo creo que les puse un libro entero ahí, pero obviamente que no es para que lean el libro entero, es para que lo tengan, que lo bajen, que lo guarden, y además algunas de estas cosas también las trata Nino, ¿sí? Que tienen que ver con estas distintas miradas, o con qué es el derecho, o a lo que le decimos derecho, ¿sí? Puede ser distintas cosas, ¿sí? También, ¿sí? Por ejemplo, tengo derecho a tomarme vacaciones, los derechos humanos, son cosas distintas, ¿no? Bueno, Nino lo trabaja muy bien en un libro clásico, que ahora no me sale el nombre, pero que ustedes lo tienen ahí, yo se los puse ahí, yo lo tengo en papel también, y que es un libro fundamental para cualquier alumno de abogacía y notariado. ¿Sí? Hay algunos autores que son muy buenos, digo, que de repente después podemos compartir algunos nombres o algunos textos que les van a servir para todas estas cuestiones. Bueno, cuando vean filosofía del derecho, que si no me equivoco es opcional, lamentablemente, para mí tendría que ser obligatoria, no recuerdo ahora. Bueno, ahí también van a ver, o teoría general del derecho, ¿sí? Bueno, son estos autores que hablan justamente que se discute acerca de lo que es el derecho, ¿sí? Profe, nosotros en sí, realidad algo trabajamos de esto en una materia que está en primer año y es Introducción al Fenómeno Jurídico. claro, seguramente, sí. Yo no tengo el programa, por ejemplo, de esa materia, lo tendría que bajar. Pero sí, hay muchas, por eso les dije, hay muchas cosas que ustedes las tienen que haber visto en primer año cuando los introducen a lo que es la Facultad de Derecho y lo que es el derecho, ¿sí? Hay muchas cosas que, bueno, hoy en este curso lo que lo hacemos es ver todo eso desde la metodología de la investigación, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros investigamos? Cuando hacemos investigación jurídica. Bueno, cómo influye todo eso que ustedes vieron de repente en otras materias y que luego van a ver específicamente en las materias formales, ¿sí? Pero acá estamos hablando de investigación y es la única materia de investigación que tienen, entonces tratamos de ser muy exhaustivos, ¿no? Y darles todo lo que podemos. Bueno, acá hablan de las funciones, acá cito un poco a Hernández Sampieri, que es otro texto que hay grande y que está bueno. Bueno, ayuda justamente por todo esto que venimos hablando a establecer hipótesis, ¿sí? O afirmaciones. Bueno, hablamos de hipótesis o supuestos que después vamos a tener que poner a prueba, ¿sí? Depende de la investigación. Hay investigaciones que no tienen por qué tener hipótesis, ¿sí? Hay diseños que no llevan hipótesis. Pero si uno va a plantear una hipótesis, es un supuesto que luego voy a poner a prueba en la realidad, en esa población objeto de estudio que yo elegí, en un tiempo y un espacio determinados, ¿sí? Y bueno, y voy a tener que, esto me ayuda, todo esto que hemos hablado me ayuda a establecer hipótesis que van a tener relación con justamente la mirada que yo tenga acerca del derecho. Bueno, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, muchas veces el planteo de un marco teórico en sí, la construcción, porque es una construcción que ustedes hacen, el marco teórico, donde hablan otros, ¿sí? Pero ustedes son los que eligen a quienes dejan hablar, ¿sí? Bueno, también promueve áreas de investigación, ¿sí? Bueno, es un marco referencial, como vimos, para interpretar, dice Hernández Sampieri, los resultados del estudio. Siempre tenemos que tener, como decía la compañera, bueno, como que se casaron con el marco teórico
Me gustó la figura que usó. Y en adelante, bueno, siguen casados, ¿no? Hasta que la investigación termine, por lo menos siguen casados con eso. La teoría también se relaciona con la ruptura epistemológica, porque precisamente el hecho de que yo elija determinada visión, en este caso del derecho, ¿no? Jurídica, a mí me permite no perderme en medio de opiniones, por ejemplo, de opiniones o de conceptos vagos, donde hay conceptos que se intersectan, ¿no? de una escuela a otra, y me permite estructurar bien el problema de investigación, ¿sí? Y acá, como decía la compañera, va a estar presente en todas las etapas del trabajo, ¿sí? Incluso en la elección de técnicas, que es la etapa de diseño, ¿sí? Porque justamente la técnica es la herramienta que a mí me permite interpelar a la realidad, acercarme a la realidad para comprobar mis hipótesis, poner a prueba mis hipótesis o contestar la pregunta que yo realicé como investigador en el problema de investigación. ¿Sí? O sea, en la etapa de contrastación empírica, ¿no? Ese sería el término técnico, contrastación empírica. Bueno, acá además me siguen algunas definiciones, digo, pero no importa, estos son funciones. Bueno, acá un poco de teoría. La teoría incluye los supuestos paradigmáticos, teorías generales de la sociedad. Bueno, acá hablamos en general de las ciencias sociales, ¿no? Del cambio histórico y naturalmente las teorías sustantivas, que es lo que estamos hablando, vinculadas a la temática que se investiga. Ven que acá puse de derecho, relaciones internacionales. Si bien relaciones internacionales tiene a ver una carga jurídica en su plan de estudio, el 47% de las materias, de las unidades curriculares, de los compañeros que estudian relaciones internacionales son jurídicas, por eso están en la Facultad de Derecho, ¿no? Las relaciones internacionales están en Facultad de Derecho y no está en otra. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, digo, tiene muchísima metodología, muy similar a la que ustedes trabajan acá en forma más acotada, y tiene muchísimas materias jurídicas, y si no, muy vinculadas a lo jurídico, al mundo jurídico. Por eso están en Facultad de Derecho. Es como los compañeros de relaciones laborales. Y obviamente que las relaciones laborales tienen que ver con el derecho laboral, ¿no? Están vinculadas a una rama del derecho, y bueno, también, digo, están en la Facultad de Derecho por algo. Hay mucho que tienen estas otras carreras que tienen que ver con el derecho, que podrían inclinarse por una teoría, pero por ejemplo las relaciones internacionales tienen sus propias teorías, ¿sí? Acerca de lo que son las relaciones internacionales en sí. Entonces ahí ya es más complejo para los compañeros, ¿sí? Me desaparecieron las caras de ustedes, ¿están ahí? ¿O los perdí? ¿Están? Estamos, Sí. Bueno. Sí, profe, estamos acá. Sí, estamos. Bueno, genial. Por eso acá pongo derecho, relaciones internacionales, ¿no? En relaciones laborales es más fácil encontrar puntos de encuentro con la carrera de abogacía y notariado. Bueno, ni que hablar también en otra carrera que tenemos en la facultad es traductorado. ¿Por qué traductorado está en la Facultad de Derecho y no está en la Facultad de Humanidades, donde se estudian idiomas, se estudia las lenguas y todo eso? ¿Por qué está en Derecho? Porque lo que hace el traductor, cuando hace una traducción pública, ¿sí? Una traducción pública, tiene el mismo valor que lo que hace un escribano, o sea, tienen fe pública los traductores, ¿sí? Y eso tiene implicancias jurídicas, o sea, lo que dice el traductor, cuando yo traigo, de repente le piden que les traduzcan un título, por ejemplo, o alguna cuestión que traen del exterior, vivieron en el exterior y les piden, y entonces vienen en otro idioma, les piden que sea un traductor público, no es ustedes, pero yo sé el idioma. Bueno, pero no tiene valor jurídico. Lo que hacen los compañeros de traductorado es justamente darle un valor jurídico, o sea, tiene, y ya les digo, existe
es eso que existe en los escribanos, ¿no? que es digno de estudiar desde la ciencia política o la sociología, que es la fe pública, ¿no? O sea, esa fe que tiene la sociedad en que lo que esa persona dice es cierto, ¿sí? El escribano da fe, ¿sí? Y el traductor público también. Por eso se encuentra, ¿no? Les digo porque es una discusión muy larga entre la universidad, dónde tiene que ubicarse la carrera de traductorado. Digo, yo estoy 100% de acuerdo en que sea una carrera que sea transversalizada por 2 facultades, por ejemplo, pero necesariamente la Facultad de Derecho tiene que estar. Estudia muchísimo Derecho. En este momento no recuerdo la cifra de materias jurídicas, pero tienen muchísimas materias jurídicas, porque precisamente lo que el producto del trabajo de ellos tiene un valor especial dentro de lo que es el mundo jurídico, ¿sí? Bueno, pero acá sí te puse derecho por decir abogacía y notariado y relaciones internacionales. Acá, bueno, Sautú dice, Sautú es una autora que nosotros bueno, a mí me gusta mucho, es argentina, y la vamos a ver en varias oportunidades, la vamos a nombrar, es una metodóloga argentina, y dice, la idea de teoría, de qué es la teoría, cuando se le define en el contexto de una investigación, impregna la totalidad del diseño, ¿no? Es lo que venimos diciendo, incluyendo obviamente la construcción del marco y los supuestos teóricos que sostienen la utilización de modelos estadísticos o una estrategia cualitativa, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, o utilizando técnicas mixtas, ¿sí? O trabajando desde otra metodología que se llama metodología participación, acción participativa, perdón. En cualquiera de ellas hay una teoría siempre atrás que respalda mis investigaciones, ¿sí? Que es la que respalda y la que me concede, digamos, coherencia a la hora de elegir en el resto de mi investigación. O sea, no existe una investigación sin un marco teórico, así, y sin una teoría elegida. Bueno, acá ¿qué puede pasar? Que no es el caso de ustedes, pero en otras tipos de investigaciones sociales puede pasar que haya una teoría, bueno, y se aplica a nuestra investigación, es lo que le pasa a ustedes, que haya varias teorías y nosotros tenemos que elegir, también se aplica a ustedes, que haya piezas o trozos de teoría, bueno, no se aplica en el caso a ustedes, pero bueno, se puede aplicar a otras ciencias, o que no existan teorías, que existan guías, también eso sucede con ciencias nuevas, digamos, ¿no? Que empiezan con guías, con algunos conceptos, pero no hay teorías desarrolladas, ¿sí? En el caso nuestro estamos acá y estamos acá, hay una o hay más, ¿sí? De repente para el que está muy definido dice, bueno, hay solo una que vale, pero en realidad hay varias teorías, hay 3, ¿sí? Bueno, y acá viene algo que está en un libro que yo no les pongo, les voy a dejar este PowerPoint para que sea más fácil, pero les pido por favor que lean igual. Pero para no ponerles lecturas de Borsotti, otro libro más, y complicarles la vida, yo les cito acá. Es Carlos Borsotti, es un argentino, es un profesor argentino contemporáneo, que bueno, es profesor de metodología, y él le da importancia a algo que yo también le doy importancia, que es la definición de conceptos, y que en mi caso no tienen por qué todos los profesores estar de acuerdo conmigo, pero generalmente sí. Cualquier marco teórico tiene un lugar o un capítulo que se llama definición de conceptos, y que, bueno, acá justamente sería el lugar, ¿se acuerdan cuando dijimos que el problema de investigación era la relación entre 2 o más variables, ¿sí? Acotado en espacio y tiempo? Bueno, justamente, y decíamos que la variable era un concepto medible.
esta es la oportunidad de poder definir esos conceptos con los que yo trabajo en el problema de investigación. Pero no solo esos, ¿sí? No solo esos. Con todo lo que yo trabaje, ¿sí? De ahora en adelante, o incluso para atrás, que yo haya nombrado, que haya hablado de algún concepto que puede llegar a ser ambiguo, está bueno tenerlo como en un segundo capítulo, digamos, o un subcapítulo dentro de lo que es el marco teórico, ¿sí? Justamente porque toda investigación, dice Borsotti, debe hacer uso de conceptos para poder organizarse, organizar sus datos, ¿sí? Justamente percibir las relaciones que hay entre ellos, tanto en el problema de investigación como más adelante vamos a ver en la hipótesis, ¿sí? Que estudiamos justamente esas relaciones, ¿no? Sino que además, digo, tenemos un problema grave, ustedes y nosotros las sociólogas, ¿no? Que estamos acá, que es hablamos el mismo lenguaje, un lenguaje similar al que se habla a nivel cotidiano, al que hablamos día a día, en casa, ¿sí? En el ómnibus, con amigos. A veces tenemos conceptos que en el mundo de nuestras ciencias, ¿sí? En el caso del derecho, pueden querer decir una cosa y en el mundo cotidiano puede querer decir otra. Entonces tenemos que definir claramente de qué estoy hablando cuando hablo de qué sé yo, de un contrato, cuando hablo de determinado concepto del que estoy hablando, qué es lo que quiero decir. Y si tengo que citar un texto jurídico, o sea, un texto legal, ¿sí? Por ejemplo, una ley, la Constitución o un decreto, lo puedo citar como definición. O puedo no estar de acuerdo con eso, con lo que define el derecho positivo acerca de ese concepto, y citar otros conceptos, ¿no? Que se dan en otros marcos jurídicos, o discutir el concepto. Pero siempre tiene que estar definido. Cualquier concepto con el que yo vaya a trabajar tiene que estar definido en alguna parte de la investigación. Y bueno, Borsotti plantea que el lugar ideal es es el marco teórico, porque precisamente tiene relación, ¿no? Los conceptos incluso con los que trabajan las teorías, ¿sí? El conocimiento científico es enteramente conceptual, dice Borsotti, ya que en último término está constituido por sistemas de conceptos interrelacionados de distintos modos. De ahí que para acceder a las ideas de la ciencia sea necesario manejar los conceptos y los lenguajes de la ciencia. Es parte de la ruptura epistemológica, ¿no? ¿Se acuerdan de la nosografía? Cuando hablábamos de la nosografía, es esto, ¿sí? Es justamente definir los conceptos con los que voy a trabajar de una manera científica, ¿no? De una manera que tenga relación con la ciencia en la que yo esté parada, ¿no? Mariana. Sí, pienso que una de las cosas más importantes debe ser conceptualizar el propio objeto que vamos a estudiar, ¿no? O sea, sí. Esa conceptualización del objeto, del tema, de la investigación, ¿esa dónde se hace? ¿También en el marco teórico? Sí, o sea, sí, en el marco teórico. O sea, vos por ejemplo, podés definir, bueno, si querés el tema, de qué vas a trabajar. O sea, ojo que no es un glosario, no es algo que yo saco digamos que yo copio como que fuera un diccionario, no. Es distinto, digo, es decir qué quiero decir cuando hablo de determinado concepto. Puedo apelar a un diccionario, puedo apelar a un diccionario jurídico, puedo apelar a una ley, puedo apelar a doctrina, aquí sí, a doctrina, a jurisprudencia, ¿sí? Pero en el caso de que sean términos totalmente jurídicos, ¿no? Si además estoy trabajando con economía, estoy relacionando cuestiones jurídicas con economía, bueno, también voy a tener que citar fuentes confiables, fiables desde el mundo de la economía, o de la sociología, o de la ciencia política, de lo que sea, que estén trabajando, ¿sí? En sociología decir, bueno,
Durkheim dice, por ejemplo, que el hecho social es tal cosa, porque voy a trabajar con hechos sociales. O quiero trabajar con la acción social de Weber porque me parece que es adecuada, porque yo lo que quiero es la comprensión, ¿sí? De las motivaciones que existen en el desvío, ¿no? En la gente que se desvía de la norma. Bueno, entonces voy a hacer un estudio sociojurídico y ahí voy a definir, bueno, voy a decir, mejor voy a hablar de acción social en el sentido weberiano, porque justamente lo que me interesa es la motivación. ¿Se acuerdan que Weber se preocupaba por la motivación? El sentido aumentado, decía Weber, ¿no? Que le asigna el actor a su acción, que siempre está referida a otro. Bueno, eso a partir de Weber nace, digamos, el paradigma más ligado a lo cualitativo, que es que tiene que ver con la interpretación y con la comprensión. Si yo quiero comprender, voy a utilizar eso. Bueno, es un ejemplo que les pongo. Entonces voy a tener que definir. Entonces no necesariamente, ni invento yo los conceptos, ni son sacados de la Real Academia Española. Digo, son conceptos que pueden estar desarrollados por autores, ya les digo, por personas que hacen doctrina, por expertos, por clásicos, ¿no? Escritores de, yo qué sé, Kelsen, Borkin, qué sé yo, Ferrajoli, no sé, digo, les pongo ejemplos de autores que seguramente han visto, digo, pero que gente que piensa el derecho, o desde la filosofía del derecho, ¿sí? Y tiene mucho que ver con eso que hablábamos al principio, cuando hablamos de la ruptura epistemológica, ese término que, bueno, yo lo aprendí y seguramente Vicky también, porque ha sido alumna de él, ha sido asistente de él, y capaz que también alumna, yo fui alumna, de Campaña, que habla de la nosografía, ¿sí? Ernesto Campaña es un sociólogo jurídico muy importante, que está jubilado, lamentablemente, porque es un genio, y bueno, y Ernesto decía que era tan importante como la ruptura epistemológica era ese ejercicio que es la nosografía, que es justamente especificar de qué estoy hablando. Cuando yo digo determinada palabra o determinado concepto, algún término, bueno, ¿qué quiero decir con eso? O sea, no es como en el lenguaje cotidiano, que todo está más o menos sobreentendido. Bueno, no hay sobreentendidos en el desarrollo del conocimiento científico, ¿sí? No existen los sobreentendidos. Nosotros tenemos que hacer de cuenta de que no sabemos nada, o que la persona que lo va a leer no sabe nada, y tengo que no dar por sentado determinados conceptos, tengo que definir todo. Y es bien importante, eso incluso es bien importante a la hora que ustedes vayan, por ejemplo, a defender una tesis o una monografía o lo que sea, y les digan, pero ¿usted qué quiso decir con tal cosa? Bueno, esta página tanto del marco teórico, en el marco teórico tengo definido lo que yo quiero decir con este concepto, ¿sí? Es un respaldo también, es un respaldo para ustedes, para luego tampoco perderse en la investigación, ¿sí? Bueno, justamente, ¿no? Esto también es de Borsotti. Los conceptos con los que nos manejamos son construcciones históricas y sociales, cargadas de ideologías, son conceptos ambiguos, pueden querer decir una cosa en un ámbito y en otro pueden querer decir otra, o en un país pueden querer decir, aunque se hable la misma lengua, ¿sí? Una cosa y en otro país otra. Bueno, entonces yo tengo que aclarar, ¿sí? En las ciencias sociales, por lo tanto las ciencias jurídicas, que no buscan ser exactas, pero sí precisas, tienen que construir, tienen más que otras ciencias, conceptos unívocos y precisos. Hay ciencias, por ejemplo, como la medicina o la química, donde ya hay conceptos, digamos, que están definidos, ¿sí? Y que no hay duda, ¿sí? Si yo digo en química, estoy hablando del radio, ¿sí? O sea, es el radio,
está en la tabla periódica, ¿sí? Sé lo que es, ¿sí? De repente no tengo la necesidad de definirlo de la misma manera que nosotros sí tenemos, porque, como dice Borsotti, y como decía Campaña, y también como decía Bourdieu, el lenguaje que nosotros, con el que nos movemos es muy similar, ¿sí? Salvo en los casos de más complejidad jurídica, es muy similar al que se maneja en el lenguaje cotidiano. Entonces, este es el momento, en el marco teórico, en el que yo voy a construir esos conceptos, o voy a trabajar, o voy a definir esos conceptos, y les voy a dar precisión, ¿sí? Bueno, las funciones justamente de los conceptos tienen que ver con que son instrumentos mediante los cuales se realiza la operación de pensar. O sea, yo pienso en función de conceptos, ¿no? El pensamiento se conforma de conceptos relacionados. Se incorporan a conjuntos de pensamientos, son la base sobre la cual se desarrolla la comunicación. Cuando hablo de ciencia, siempre hablo de comunicación, porque la ciencia es un conocimiento que no es hermético, es comunicable. Por lo tanto, también tengo que ser clara, ¿sí? Explícita, en el momento de establecer una investigación, ¿sí? Y trabajar con determinado concepto, tengo que ser muy clara y precisa acerca de lo que estoy comunicando, qué es lo que estoy diciendo, de qué estoy hablando, ¿sí? De qué estoy hablando cuando hablo de, qué sé yo, no sé, de alguna cuestión jurídica, ¿sí? O social, o lo que ustedes quieran estudiar. Permiten además organizar la información, percibir la relación real que existe entre los datos, ¿sí? Porque yo tengo un concepto que ya está definido en forma unívoca y precisa, entonces yo puedo establecer las verdaderas relaciones que existen entre los datos, o entre los mismos conceptos, ¿sí? Caso del problema de investigación, caso de la hipótesis, ¿sí? Son necesarios, dice, para unir el estudio a la teoría. O sea, el estudio se refiere a la parte práctica y de análisis, o sea, cuando yo me enfrento a la realidad, a estudiar, a confrontar los planteos que hice, tanto en el problema como en la hipótesis, con lo teórico, ¿sí? Bueno, acá un poco volviendo, ¿no?, a lo que es me estoy apurando porque sé que me queda poco. Teoría y marco jurídico, y marco teórico, perdón. Teoría no es lo mismo que el marco teórico, ¿sí? El marco teórico es una elaboración propia, una elaboración que hace el investigador, que toma insumos, como veíamos, de la teoría y la lectura de otro tipo de documentos, ¿sí? Así como también nuestra propia reflexión, porque a la hora de seleccionar yo estoy reflexionando, o sea que de alguna manera intervengo, ¿sí? Bueno, justamente, hay mucho de lo que, como yo les decía, de lo que se hace en el estado del arte, que también nos sirve para ir elaborando el marco teórico, ¿no? Analizar, exponer las teorías, los enfoques, las investigaciones, los antecedentes, que es lo que vemos en el estado del arte, y que, bueno, consideramos que son válidos para hacer un encuadre, como decíamos hoy, metafóricamente, ese cuadro que yo establezco en la pared, ese marco, ¿sí?, del estudio, ¿no? Esto lo dice Sampieri. Es un argumento, esto me encanta, ¿no? Es un argumento el marco teórico, ¿sí? Un argumento en el que se entretejen paradigmas, o sea, ideas acerca del conocimiento, donde se entretejen teorías, conceptos, ¿sí? Pero es un argumento que es un argumento que justifica todo mi trabajo de investigación. Por ejemplo, en una investigación que sea una monografía, lo más importante es el marco teórico, en un trabajo monográfico, ¿sí? Es el marco teórico. Bueno, y acá habla un poco sobre lo que desde el enfoque cuantitativo, hablamos de explicación, predicción, ¿sí? Y en el caso de lo cualitativo, bueno, vamos a verlo en una clase donde vamos a ver lo que es diseño flexible, pero trata de la comprensión, ¿no? La comprensión, la interpretación, las motivaciones, ¿sí?
En eso es cuando nosotros decidimos plantearnos un estudio cualitativo. Pero en realidad no es que lo decidimos en el momento de establecer el diseño de investigación. Ya de alguna forma lo estamos decidiendo, pararme en lo cualitativo, en lo cuantitativo, cuando yo estoy definiendo en qué teoría me voy a parar. O sea, por eso es tan importante el marco teórico, ¿sí? Llegué y 50, no se pueden quejar. A ver si había alguna otra cosita más, ¿no? Está. Bueno, la clase que viene, bueno, preguntas, dudas, cosas que hayan quedado, de repente fui muy rápido. Daniela. Solo una preguntita, la teoría y el marco teórico no eran lo mismo, pero tenemos que definir qué es la teoría también, ¿no? La teoría, por ejemplo, sería, una teoría sería el naturalismo. Vos lo vas a incluir en el marco teórico, pero vas a incluir otras cosas también. Va a estar dentro del del marco marco teórico es más amplio. El marco teórico también implica los conceptos, por ejemplo, la definición de conceptos, que es tan importante, ¿sí? Es más amplio el marco teórico que la teoría. Ahí está, bien. Uno entra en el otro. Está, perfecto. Gracias. Dale. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? No, gracias, profe. Bueno, entonces, gracias a ustedes y nos vemos. Lo sube a Eva, profesora, ¿verdad? Si Lo nos, va a subir a Eva. Lo sube a Eva. ¿Cómo? La Sí, PPT. la voy a subir a Eva, si quédense tranquilos, yo la voy a subir porque hay muchos autores en el medio, si no los tendría que hacer leer muchísimo. Gracias. Emma, Lo que no quiere decir que no vayan a tener que leer. Emma, te quería decir que estuvimos en el chat hablando con algunos de los estudiantes y se manejaron algunos conceptos, algunos ejemplos de conceptos y bueno, estuvieron muy atentos. Genial, gracias Vicky. ¿Me escucha? Francisco. Usted estaba diciendo la clase que viene algo, iba a decir lo que La íbamos clase a que ver o algo. viene vamos a ver el texto de la RAUT. Está, bárbaro. Que Gracias. ya está puesto en EVA desde hace tiempo, o sea que ya lo pueden ver porque está en el marco, donde damos marco teórico, y que es lo de las escuelas del derecho y las estrategias. ¿Sí? Son 13 páginas. Vamos arriba que son 13 páginas, nada más. Sí, por favor. Es cortito, hay algunas cosas parecen complejas, pero bueno, es una forma de discutir algunas cosas que ustedes ya vienen discutiendo en otras materias, y por eso digo, me interesa mucho que lean, porque si no es un monólogo pesado mío, me quedo sin voz, y me gusta que sean más dialogadas las clases. ¿Sí? Bueno, nos vemos, o no nos vemos, pero nos escuchamos el martes, ¿sí? Perfecto. Nos escuchamos el martes, profe. Profe, que se mejore. Muchas gracias. Que Muchas pasen gracias bien, por la cuídense. clase, profe. Sí, un abrazo, Emma, gracias. Chao.